Bien, buenos días. Vamos a comenzar con un tema nuevo que ya se los había anticipado, que es el de lógica booleana. Este nombre se debe a quien fue su inventor y descubridor a mediados del siglo XIX, o sea que tampoco es que hace tanto, en el 1800. Boole desarrolló en uno de sus libros la idea de que las proposiciones lógicas las podíamos tratar mediante herramientas matemáticas y que solamente podían tomar dos valores, el de verdadero o falso, el de sí y el de no. A ver, ¿a qué le suena eso? Que venimos viendo desde hace rato que funciona de esa manera, con ¿tengo energía o no tengo energía? ¿Es verdadero o es falso? ¿Es un sí o es un no? ¿Tengo tensión o no tengo tensión? ¿A qué? Al lenguaje binario, ¿sí? Al lenguaje que manejan y entienden y con la que procesan todo las computadoras. De ahí es la gran importancia del descubrimiento de este señor, que más allá de que lo hizo en una edad muy temprana, muy temprana, y el gran aporte que contribuyó a la época de a todo lo que tenga que ver con la creación de las computadoras, ¿no? Fíjense en el año y le dejo como tarea para que vean quién más vivió en ese año y qué fue lo que se descubrió, en qué generación de las computadoras estábamos en ese año. Vamos a ver un videito cortito para que entiendan un poco más de su vida, se los presento antes de entrar de lleno al tema de compuertas lógicas. Vamos a ver si lo podemos ver. George Boole, un matemático y lógico británico del siglo XIX, revolucionó las matemáticas y la informática con su desarrollo del álgebra booleana. Nacido en una familia humilde, Boole mostró un talento excepcional desde joven, autodidacta en gran parte de su formación. Su trabajo fundamental, An Investigation of the Laws of Thought, introdujo una nueva forma de lógica matemática basada en operaciones binarias, sentando las bases para el diseño de circuitos digitales y la programación de computadoras modernas. La visión de Boole sobre la lógica y su aplicación a las matemáticas no solo resolvió problemas teóricos, sino que también abrió el camino a la era digital. Su legado perdura en cada dispositivo electrónico y sistema informático, demostrando el poder duradero de la innovación matemática. Y no olvides seguirnos para no perderte ninguna historia como la anterior. Bien, retomamos. Y bueno, continuando un poco con esto de las compuertas lógicas. Cuando uno habla de una compuerta, ¿qué se le viene a la cabeza? La idea de las compuertas que utilizamos, por ejemplo, para que se pasen o no pasen los barcos, o para que ingrese o no ingrese agua. Hay diferentes tipos de compuertas que utilizamos en nuestra vida diaria. Bueno, aquí son lógicas y todo dispositivo electrónico de una manera o de otra las utiliza. Pueden realizarse distintos tipos de operaciones matemáticas, pero lo que me interesa es que ustedes sepan que lo aplicamos tanto en la industria hidráulica como en la mecánica, en la neumática, en la electrónica. Fíjense que no solamente se limita a lo que sería la industria electrónica. En todas las demás estamos utilizando las compuertas lógicas, nada más que no sabemos que estos artefactos funcionan con ellas, ¿no? Y siempre esto de que tenemos estos dos estados posibles, 1 y 0. 1, 5 volts, 0, 0 volts. Esa es la idea que seguimos teniendo en nuestra cabeza, que no la podemos perder. Los unos y ceros, el sistema binario, el lenguaje de las computadoras. Bien, una compuerta lógica va a ser un elemento que va a tomar una o más señales de estas binarias, como dice ahí, que va a producir una entrada y nos va a dar una salida. Pero no nos va a dar siempre la misma salida. En función de lo que ingrese es que vamos a tener una salida
diferente. Por supuesto que siempre la salida va a ser un 0 o va a ser un 1. No vamos a tener cualquier tipo de salida. O 0 o 1. Off, 0, apagado, no hay presencia, no hay señal, o 1. Pero las entradas que puede recibir van a variar y como ellas se combinen es que nos van a dar un resultado de 0 o nos van a dar un resultado de 1. Ya lo vamos a entender cuando veamos los ejercicios. Por ahora no desesperen. Con que entendamos eso vamos muy bien. Las usamos como veníamos diciendo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los sistemas de alarma. Ya les voy a presentar cuáles son. Tenemos las AND, OR, NOT. Ya las vamos a conocer, no se desesperen. Estas compuertas lógicas, especialmente las OR, son para las que se usan para los sistemas de alarma. En la OR es o se cumple una condición o si se da la otra condición, cualquiera de las condiciones que planteemos, si se da la condición 1, que esté la puerta abierta, si se da la condición 2, que se detecta presencia de movimiento de persona dentro de la casa, posición 3, que hay una ráfaga de viento, lo que sea, entonces va a enviar una señal que va a activar la alarma. Ahí las alarmas entonces funcionan con una compuerta lógica OR. Después tenemos computadoras, los teléfonos inteligentes, todos los dispositivos digitales, los Smart TV, funcionan con compuertas de este tipo. La AND, por ejemplo, es una de las más utilizadas, se usa en las máquinas expendedoras, donde sí o sí se tienen que dar dos condiciones al mismo tiempo para que se envíe una señal positiva. Este es un ejemplo muy claro en donde, por ejemplo, en una máquina expendedora, si yo ingreso el billete, la ficha o la moneda o lo que sea y no aprieto el botón, no va a poder expender el producto que yo le pedí. Si no se dan las dos cosas al mismo tiempo, no va a poder obtener el producto. Y ya vamos a ver por qué es que funciona así la compuerta AND. Después, por ejemplo, en todo lo que es control de luces, por ejemplo, vieron que hay luces que se fotosensibles. Cuando no hay la luz del sol, se encienden. Cuando comienza a salir el sol, se apagan. Todos estos sensores trabajan con compuertas lógicas. En la industria, por supuesto, muchísimo. Hay sensores para controlar, por ejemplo, que la temperatura sea la adecuada. Si la temperatura no es la adecuada, inmediatamente se emite un sonido de alerta, o porque es demasiado alta, o porque es demasiado baja. Lo mismo con la presión, o con la cantidad de elementos que tienen que circular por una cinta. Bueno, en todos esos casos estamos utilizando compuertas lógicas. Ya vamos a ver de qué tipo. Muy bien, espero que hasta acá vayamos teniendo una idea de lo que son estas compuertas lógicas. Si bien nosotros no las vamos a aprender en su manera más profunda y total, pero vamos a hacer un par de ejercicios importantes. Vamos a aprender al menos conocer cómo funcionan, porque después cuando nosotros comencemos con el diseño de los circuitos electrónicos y demás, vamos a utilizarlas y por lo menos para que las conozcan. Toda compuerta, bueno, este es su nombre, este es el símbolo con el que se la representa. Por ahora con que entendamos eso, que cuando veamos este dibujito así, este dibujito es porque es la compuerta AND. Toda compuerta va a tener una tabla asociada, una tabla de verdad, que sería esta que está acá. Si estamos trabajando con dos elementos, dos valores, 0 y 1, dos entradas posibles, estas dos patitas que están acá, significa que son las dos entradas que entran a la compuerta, una entrada A y una entrada B. Esa entrada A después la vamos a traducir, puede ser la temperatura, por ejemplo, la temperatura del ambiente y la temperatura que tiene el agua, por ejemplo.
vamos a pensarlo para que lo vean en un ejemplo concreto. Entonces, esta tablita así, donde diga A, B y salida, y puede ser cualquier letra, yo le puedo poner F, G, out, o F, G y usar la H o la S para mi salida, no hay problema. Cualquier letra que se utilice está bien. Sí tenemos que tener estos 4 elementos que los podemos tener a lo mejor en distinto orden. Pero estos son las 4 combinaciones posibles que tenemos de valores con el 0 y el 1. Entonces aquí tenemos que puede ser 0, 0, por ejemplo. Que 0 dijimos que era la temperatura del ambiente y esta era la temperatura del agua. Entonces decimos, no hay alerta en la temperatura del ambiente ni en la temperatura del agua. Acá la del ambiente sigue sin emitir nada, no hay problema. Y acá la del agua sí. Pero mi consigna es que esa compuerta se va a abrir o se va a encender la alarma, sí o sí. Ambas entradas están en 1, que es este caso que está acá. Cualquiera sea el resto de las combinaciones, como es una compuerta AND, que dijimos que ambas tienen que tener sí o sí el mismo valor, entonces acá las salidas van a ser siempre 0. ¿Por qué? Porque no están cumpliéndose las dos condiciones al mismo tiempo. Como veíamos antes, puse la moneda y apreté el botón. Recién ahí me expende mi alimento, mi golosina. Se activó o la entrada del agua es 1, la entrada del sensor de temperatura es 1, tengo que activar la alarma. Esa sería la lógica para entender esta tabla. Esto que tenemos aquí es un pequeño mapa o un pequeño circuito, así se dibujan, en donde si ustedes se fijan acá tenemos la compuerta A, la entrada A y la entrada B. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo las dos en 0, que es así, cuando están levantaditas, acá esto no se va a cerrar, no va a circular nada, no va a pasar nada. Si yo bajo la B, ¿sí? Esta, y la pongo acá, bueno, sí, va a circular todo por acá, por el circuito va a llegar, pero cuando llega acá se da con que está en 0, esto no se baja, no puede seguir circulando, no se emite la alarma. Lo mismo en caso de que esta sea la que está y está conectada. Si esta no se une con esta, nunca va a llegar acá a la salida. Cuando las dos están en 1, que las dos cierran este circuito, las dos bajan, entonces yo acá tengo circulación de electrones, circulación de voltaje y puedo emitir S1. Bien, parece difícil, pero ya van a ver que no, que es súper fácil. Esta es la manera en la que simbolizamos la operación matemática. Es por medio de un producto. Es decir, que mi salida S, si no le queremos llamar Q, va a ser igual a A por B. Esa es la operación matemática o la ecuación que representa a esta función. Vamos a ver una función más para no complicarlos demasiado hasta que vayan de a poquito haciendo su idea en la cabeza de cómo funcionan y luego vamos a resolver concretamente un ejercicio para que ustedes vean cómo lo aplicamos y cómo lo resolvemos. Pero, a manera de resumen, y perdón que sea reiterativa, pensemos esto como dijimos hace un rato. Supongamos que este dibujito, este símbolo está representando a mi máquina expendedora. Y entonces yo digo, esta entrada de acá simboliza que coloqué la moneda. Esta otra entrada de aquí simboliza que apriete el botón. Entonces, inmediatamente tengo uno, se baja esto, mi salida va a ser positiva. Va a ser un 1. Es simplemente eso lo que ustedes tienen que comprender.
Entonces que ustedes pueden. Y vamos a ver una más, que es esta, la compuerta OR, que funciona. Habíamos dicho antes que, por ejemplo, una de las que son las alarmas, en donde o pasa una cosa o pasa la otra, no importa cualquiera sea la que suceda, sí o sí voy a activar la alarma. El simbolito es este, es parecido al anterior, pero fíjense que tiene ahí como una curvita. También tenemos una entrada A, una entrada B y una salida. Nuevamente, para que lo entendamos. Se detectó presencia de movimiento dentro de la casa y esta otra puede ser que hay una puerta abierta. Entonces, acá la tabla nuevamente tenemos las 4 combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Siempre van a ser las mismas combinaciones. Que esté primero el 1, 1, que después esté el 0, 1, después, no importa, pero estas 4 combinaciones tienen que estar siempre. El tema va a estar aquí en la salida. Y vamos a decir, si no se activó, no se detectó presencia. Y tampoco se detectó que, por ejemplo, tampoco se detectó que, bueno, este era movimiento y esta era una puerta abierta o una ráfaga de viento. No se detectaron ninguna de las dos cosas. Mi salida es 0. Supongamos que acá no se detecta una presencia, pero si se detecta una puerta abierta, hay que hacer sonar la alarma. Se detecta una presencia, la puerta está cerrada, hay que hacer sonar la alarma. Y si se detectaron las dos cosas, con más razón. ¿Estamos? Fácil. Una vez que uno se va haciendo esta idea en la cabeza, ven que resulta muy muy simple. En la otra era un producto, acá es una suma. Una suma de la entrada A con la entrada B me va a decir cuál es la salida. En este caso el 0 más el 0 me va a dar 0 y acá el 0 con más el 1 me da 1. Bueno, y acá recuerden que no tenemos 2, 3, 4, solo siempre representados con números binarios. Y este es el circuito. Entonces aquí en este circuito, fíjense que ya no están como en el otro, que en el anterior nosotros teníamos acá A y acá B, porque sí o sí tenían que depender uno de otro. Acá están en líneas separadas porque si viene por acá y lo que pasó fue que se activó esta porque detectó presencia, puede cerrarse esto acá, circula y tengo una salida. Si vino por acá, esto está abierto, pero esto está cerrado, también tengo una salida. Por eso la diferencia entre el circuito, donde los teníamos todos en la misma línea, porque los dos se tenían que dar juntos para que acá hubiese una salida. Bueno, en este otro, no. Se tiene que dar uno o se tiene que dar el otro. Bien. Vamos a resolver unos ejercicios simples para que ustedes entiendan cómo construimos esta tabla, cuál es el símbolo y cuál es su operación asociada. En el apunte ustedes tienen esta tablita y lo otro, los invito a que se tomen un ratito, a que las vean, a que traten de aprender entonces, de alguna manera esto sí hay que memorizar, cómo se construyen las tablitas. Hay que esto no hay otra que memorizar la tabla de la compuerta AND y la tabla de la compuerta OR. Si uno conoce la tabla y el símbolo, ya está. Con esto después vamos a poder avanzar. Bueno, espero haber sido de utilidad, que hayan comprendido algo como para poder avanzar después la clase siguiente. Les dejo un beso grande.